El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y por supuesto el derecho a la seguridad social y a la salud, entre otros aspectos. Usted puede marcar el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que desde ya está habilitada para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. 331-2265 y nos vamos entonces a lo que venimos, a escuchar a nuestros televidentes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va a usted, señor? Muy bien, gracias, doctor. Habla con Tomás Ibito. Don Tomás Ibito. Ibito, sí. Ibito. Apellido Ibito, oiga. Cuéntenos, don Tomás, ¿de dónde nos llama? A ver, doctor, yo lo llamo para la siguiente pregunta que le quiero saber. Es lo siguiente. Resulta que yo trabajo con una empresa y ya prácticamente salgo dentro de unos días, Dios quiere, salgo pensionado. A mí, mis cesantías durante toda la vida, desde el año 1980, me las ha manejado la empresa, porque creo que fue cuando la ley 100, decían que las personas que veníamos de mucho tiempo atrás laborando, pues no estábamos obligados a pasar las cesantías a un fondo privado. Entonces, por tal motivo, pues la empresa era la que manejaba y las cesantías y toda la vida, todo el tiempo. Estoy cumpliendo 40 años en la empresa y me sorprendió porque ahora en el mes de mayo me llega un extracto de un fondo privado, un fondo de cesantías, donde me dicen que mis cesantías fueron pasadas a ese fondo. Y hasta donde yo sé y me han comentado, pues usted me dirá, tenía que haberme llamado, haber dicho, bueno, usted está de acuerdo que sus cesantías se las pasemos a un fondo, o tal, ¿cierto? Pero nada, de un momento a otro mis cesantías pasaron allá. Me comuniqué con la empresa y la empresa no me da ninguna respuesta positiva. Simplemente me dice, no, eso debe ser algún error. Pero yo le digo, no, error no es, porque el fondo está mediante un extracto, me dice que mis cesantías están allá. La pregunta mía es, doctor, si mis cesantías, porque ellos dicen que las pasaron desde el año 1994. Si eso fue así, ¿por qué apenas vengo a recibir un extracto ahora el mes de mayo? Entonces, y yo tengo comprobantes de que cuando he solicitado anticipo, siempre la empresa es la que me ha pagado mis anticipos, siempre lo ha hecho la empresa. Y entonces, pues esa es la pregunta mía, doctor. ¿Usted me dice que ha pedido varias veces anticipo de cesantías? Sí, doctor, yo las he pedido y siempre la empresa es la que me ha consignado, más no un fondo privado. Perfecto. Usted en ese extracto que le llegó de la administradora de cesantías, allí le indican desde cuándo le está haciendo consignaciones el empleador. Ellos
Allí aparece que según eso mis cesantías fueron consignadas el 31 de marzo del 2020 y resulta que eso no es así porque los documentos que yo tengo, siempre la empresa me ha venido, la empresa es la que me ha venido pagando mis cesantías cada vez que yo les he solicitado. Sí, señor. Bueno, entonces su pregunta es si el empleador está bien que le haya mandado las cesantías a un fondo de cesantías sin contar con su previo consentimiento. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, perfecto. Vamos a responderle entonces a don Tomás Ibito, que nos llama y nos dice, entonces puede colgar la línea don Tomás, tomar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar aquí en Tablero Jurídico, porque aquí en Tablero Jurídico es allí, inmediato. Indiquemos entonces que la historia de las cesantías en Colombia se divide en dos, antes y después de la Ley 50 del año de 1990. Esta Ley 50 del 90 inició a regir a partir del 1 de enero de 1991, pero se aprobó en el año de 1990. Vamos a acumular la otra pregunta y posteriormente retomamos la explicación para el señor Tomás Ibito y la persona que nos está llamando a esta hora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le va, señora? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ana Caicedo, Ana Silena Caicedo. Doña Ana Caicedo, ¿nos está llamando de dónde, doña Ana? De Caloto, Cauca. De Caloto. ¿Y su inquietud cuál es, doña Ana? Lo que pasa es que yo trabajé desde el 2002, o sea, yo trabajo por días en casa. Sí, señora. Llevo desde el 2002 trabajando en una casa 2 días por semana. Resulta que debido a la pandemia me quedé ya sin trabajo. Entonces yo necesito saber qué derechos tengo. ¿Qué edad tiene usted, doña Ana? Tengo 52 años. 52 años. ¿Usted le están haciendo aporte al sistema de pensiones? No. ¿Nunca su empleador le hizo aporte al sistema de pensiones? Nunca. Ellos en un momento sí escuché a mi patrón decir que para ponerse de acuerdo cómo me afilian al régimen de seguridad social. Correcto. Pero se quedaron quietos, no llegaron a ningún acuerdo ni me dijeron nada. ¿Usted únicamente trabaja 2 días por semana, me dice? En esa casa sí, 2 días a la semana. ¿Y en otras partes trabaja otros días? En otras partes de a un día. En las otras partes de a un día, de tal suerte que tiene casi toda la semana copada. Estaba trabajando 4 días a la semana. Perfecto. Pero en un día la señora sí me llegó a un acuerdo, dijo que con ella no había problema, que ella sí me arreglaría el tiempo. Pero los otros 2 días sí no se han quedado quietos. Correcto. Otra preguntita, doña Ana Caicedo, que nos llama desde Caloto. ¿A usted le pagaron prestaciones sociales como cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, prima? ¿Eso se lo pagaron? Las cesantías, sí, continuamente, pero las primas solamente cuando salió la ley que era obligación. Esa ley salió como hace 2 o 3 años. Sí. De ahí sí me empezaron a pagar las primas. Correcto. Pero de ese tiempo, hace 3 años. ¿Y vacaciones? Atrás, vacaciones también. Doña Ana, bueno, parece que se nos cayó la llamada. Vamos a mirar si podemos recuperar la comunicación con doña Ana. Se nos apagó el equipo. Ajá. Se nos ha quedado doña Ana aquí un poquito descargado. Ya el amigo Edinson nos va a corregir. Mientras el amigo Edinson nos corrige, vamos a ir respondiéndole a nuestros televidentes. En torno a la pregunta que nos hace doña Ana de que si es factible que a ella le liquiden y le hagan aportes a pensiones, toda vez que ha venido trabajando desde el año 2002 hasta la fecha, por días, en casa de familia. Una de ellas lo está haciendo 2 días
a la semana y el resto de tiempo, por supuesto, lo está haciendo con otras personas. Doña Ana entonces dice, ¿nunca le han vinculado al sistema de seguridad social en pensiones? Nunca. Bueno, vamos entonces a colgar la línea y a responderle a don Tomás Ivito y posteriormente a la señora Ana Caicedo. Entonces, arrancamos con el amigo Tomás Ivito, papel y lápiz. Decíamos a Tomás Ivito que las cesantías en Colombia, o la historia de cesantías, se divide en dos: antes de la ley 50 del 90 y después de la ley 50 del 90. ¿Por qué razón? Recordemos que la ley 50 del 90 lo que hace es flexibilizar la relación laboral, generando unas condiciones de alguna manera más favorables para el empleador y en algunos casos muy mínimos para el trabajador. Y ya vamos a decir por qué aspecto decimos que escasamente en algunos eventos favorecía al trabajador. Pero siempre la ley 50 lo que buscó fue generar un desestímulo para el trabajador y por supuesto un estímulo para el empleador. De eso se trató esa disposición. Entonces, ¿qué pasaba antes de la ley 50? Pues bien, las cesantías se acumulaban durante todo el periodo laborado. Todo el periodo laborado se acumulaban. Es decir, en el caso del señor Tomás Ivito, sus cesantías se acumulaban desde el año 1980 que trabajó en esa empresa hasta ahorita en el 2020. Durante 40 años iba acumulándose las cesantías. Recordemos que las cesantías están en el artículo 249 Código Sustantivo Laboral, donde nos establecen que el empleador está en la obligación de reconocer y pagar, ojo, un mes de salario por cada año de servicios, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año. Por supuesto que las cesantías hay que tomarle, o para efecto de su liquidación, hay que tomar el auxilio de transporte, hay que hacerlo con base en el auxilio de transporte para efecto de su liquidación, aunque el auxilio de transporte no constituye como tal un salario. Es eso, el auxilio de transporte es solamente un auxilio de transporte, no es salario. Pero para efecto de liquidar las cesantías, sí se suman o se tiene en cuenta. Y la fórmula, don Tomás Ivito, es muy sencilla para que usted la haga ya. Salario más auxilio de transporte multiplicado por días trabajados dividido 360. Eso le arroja la fórmula exacta para determinar a cuánto asciende el monto de cesantías. Y por supuesto, hay que también liquidar el interés a las cesantías, que es un 12% anual. Pues bien, muchas personas que están viendo el programa, pues desconocían que solamente a partir de la vigencia de la Ley 50 traen dos sistemas adicionales a la forma en que se reconocen y pagan las cesantías. Primero, las cesantías en la Ley 50 del 90 se indicó que el empleador estaba en la obligación a partir del 1 de enero, las personas que se vincularan a partir del 1 de enero a trabajar, todos los que se vinculaban, repito, a partir del 1 de enero a trabajar, por obligación el empleador las liquidaba y a más tardar las liquidaba 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y las depositaba antes del 15 de febrero al fondo de cesantías que la persona hubiese escogido. Hoy casi todos los fondos de pensiones manejan también su fondo de cesantías. Por eso observen ustedes que casi todos entran en esa definición: protección, pensiones y cesantías; Colfondo, pensiones y cesantías; Porvenir, pensiones y cesantías. Todos tienen como finalidad administrar dinero. Y Colpensiones no se queda atrás. Porque si bien es cierto, Colpensiones no aparece con esta doble función, con este doble portafolio, nadie puede desconocer que de Colpensiones se desprende el famoso Fondo Nacional del Ahorro, que es también un fondo público o fondo del Estado. Entonces el Estado administra pensiones y también administra cesantías. Fondo Nacional del Ahorro
donde los trabajadores también pueden escoger depositar sus cesantías, porque allí les hacen algunos préstamos para la adquisición de vivienda, unos préstamos no tan blandos como se piensa que es siendo una entidad del Estado. Dicha esta información, entonces, don Tomás y Vito, le recalcamos entonces que a partir de la Ley 50, todo el que empezó a trabajar 1 de enero del año 1991, había que vincularlo a un fondo de cesantías, o aquellas personas que se acogieran, que estando trabajando, digamos, antes de la vigencia de la Ley 50, se acogieran a esto. Y sobre eso vamos a recalcar. Entonces tenemos 3 modalidades de pago de cesantías. La una es la modalidad de acumulación durante todo el tiempo laborado, la que le asiste al señor Ivito y pago a la terminación de la relación laboral. La segunda es la liquidación anualmente a 31 de diciembre y consignación en el fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero. La norma dice antes del 15 de febrero, lo que se presume que debe consignarse a más tardar el día 14, porque dice antes del 15 de febrero. Y por supuesto, si no se consigna el día 14 de febrero, entonces el empleador va a incurrir en una sanción de un día de salario por cada día de retardo que se demore para pagar o para depositar, en este caso, las cesantías. El interés a las cesantías también hay que pagarlo, pero este no se deposita en el fondo de cesantías, sino que se le paga directamente al trabajador. Ojo, los que escogieron esa modalidad de liquidación anual y definitiva con destino al fondo de pensiones. Y la tercera modalidad es aquella en la cual se establece el pago de cesantías con la figura del salario integral. Hay que hacer mención que el salario integral deben únicamente pactarse con aquellas personas que devengan más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y lo que sucede por ahí a menudo, que muchos empleadores contratan a una persona y le dicen ¿cuánto se gana? 1 millón de pesos. ¿Y qué tipo de salario es? Integral. Es decir, que ahí van sus cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, primas, todo va en 1 millón. Eso es ilegal y eso es robarle literalmente al trabajador, porque usted debe saber que el salario integral solamente aplica para aquellas personas, repito, que devenguen más de 10 salarios mínimos legales mensuales. Esta figura del salario integral también es nueva y nace con la Ley 50 del año 1990. Finalmente, para ir con Televidente en línea, le decimos a don Tomás, la empresa no puede unilateralmente mandar las cesantías al fondo de cesantías, unilateralmente. ¿Por qué razón? Porque la norma dice, quienes estando ya vinculados laboralmente antes del 1 de enero del 91 y se acojan, es decir, que no se le dijo al empleador que automáticamente tenían que trasladar a esos trabajadores que venían con ellos al fondo de cesantía. No, eso no era automáticamente. Había que pedirle consentimiento al trabajador. Sin embargo, culmino con esta parte antes de que atendamos el siguiente televidente en línea. Preste atención, don Tomás y Vito. El hecho de mandarle sus cesantías a un fondo de cesantías es de los pocos avances que trajo la Ley 50 del 90. Don Tomás y Vito, de los pocos avances que trajo la Ley 50, podemos decir ese, de mandarle o depositarle las cesantías a un fondo de cesantías. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, en el caso de don Tomás y Vito, ha venido trabajando durante 40 años en una empresa estable financieramente, estable económicamente, no sucedería lo mismo con otros empleadores que, estando vinculados laboralmente, tuviesen que esperar 40 años a que terminara su relación laboral para pagar cesantía, porque son muchas las empresas que han quebrado. Cerremos con esto, don Tomás y Vito. Hoy en Colombia y en el mundo fueron muchas las empresas que quebraron, y empresas de mucha tradición. Imaginémonos que esas 100, 200, esas 2.000, 5.000 empresas o 10.000 empresas que hayan quebrado en Colombia, que tuvieran vigencia de 5, 8, 10, 20 años, y que durante todo ese tiempo hubiesen tenido que acumular la cesantía a sus trabajadores. Hoy había un problema bastante serio de orden público, pero esas personas se salvaron porque
existía la ley 50 del 90, que ordenó de quienes se vincularon a partir del 1 de enero del año de 1991, había que liquidarles por obligación las cesantías y depositarlas a un fondo de cesantía. Entonces, don Tomás Ivito, usted puede reclamar por qué le trasladaron las cesantías a ese fondo de cesantías. Sin embargo, si las mismas están en el mismo orden, en el mismo porcentaje de liquidación que ordenó la ley, esté tranquilo. Lo importante es que a usted se las paguen. No importa si es el fondo de cesantías o si es el empleador. Para fortuna suya, el empleador fue estable y sus cesantías están allí. Tan pronto termine su relación laboral, por obligación deben entregarle esas cesantías, independientemente para que las necesite. Solamente durante la vigencia del contrato laboral, la persona puede retirarla de manera parcial, ya usted sabe, compra o remodelación de vivienda y para estudio. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Margarita Cifuentes. Doña Margarita, le presento excusas, hombre, por hacerla esperar un poco, pero tenemos televidente en la línea que a veces amerita una explicación amplia. Yo lo entiendo y le doy la razón. Yo lo llamo y yo estoy muy pendiente de las noticias y de su programa y de todo lo que pasa. Y le digo que estoy como colombiana, una mujer de 60 años, aterrada, asqueada de ver la clase de dirigentes que tenemos, la clase de presidente que nos montaron, todas las porquerías que se están viendo, mientras que a la gente la mandaron a encerrarse en 3 y 4 meses. El presidente estaba sacando decretos sin consultar, a espaldas del pueblo y tirándole al pueblo cada día más y más. Y viendo yo anoche un programa en el Canal 2 donde decían que eso de las pensiones y de las cosas que ya tenemos los viejos, eso se va a acabar y eso lo que va a surgir ahora para todo el mundo es el tal vez, que eso es un robo, eso es una limosna para los trabajadores, viendo que realmente no vale. A uno le enseñaron que uno debía de amar a la patria como a su misma madre, pero sinceramente que con estos politiqueros de turno a uno le da asco. Realmente si tuviéramos más inteligencia no votaríamos ninguno, votaríamos por esta clase de porquerías que dirigen el país. Muchas gracias, señor. Bueno, doña Margarita, muchas gracias a usted por sus comentarios. Recuerden que este es Tablero Jurídico, ustedes tienen sus opiniones en torno a lo que vive diariamente el país. Doña Margarita Cifuentes, por supuesto, está allí siempre al pie del cañón, participando y haciendo comentarios frente a la percepción que ella tiene de los políticos y de la sociedad en términos generales. Tendrá sus razones de fondo porque hay que mirar bien a quién se elige. Y ella lo decía, a veces uno mira y no tiene con quién. Yo sé que hay mucha gente que aspira y que es buena. Lastimosamente esas personas no tienen la maquinaria ni tienen el capital suficiente para poder comprar no solamente conciencias, sino algunos organismos que pueden ser objeto o que sirven para manipular las elecciones o sus resultados. Aquí no estamos descubriendo que el agua moja. Recordemos las elecciones del año 1970, cuando Gustavo Rojas Pinilla iba ganando. Como no pertenecía ni al Partido Liberal ni al Partido Conservador, se unieron entre los dos para robarse literalmente las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla, que ya había gobernado el país entre los años 53, hasta el año 1970. Ya había gobernado, pero sin embargo, ahí hubo un grave problema. Corrijamos, eso fue desde el año 1953 hasta el año 1962, cuando celebraron, 58, cuando hicieron nuevamente las elecciones. Porque el Frente Nacional en Colombia arrancó en el año de 1958. 1958. Y arrancó gobernando con los liberales, Alberto Lleras Camargo. Y posteriormente vino Guillermo León Valencia y después Carlos Lleras. Y en las elecciones del 70, cuando tenían que darle la oportunidad al otro conservador,
y allí se acabó el Frente Nacional. Ahí se le robaron las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla. De todas maneras, hacemos ese recorderis porque hay un presidente que en el año, creo que fue en el año 1994, llegó a la presidencia, y ese presidente que estuvo allí gobernándonos en ese tiempo, hay que resaltar que no merecía estar en la presidencia porque el papá fue uno de los que se benefició con el robo de las elecciones, el señor Misael Pastrana Borrero. Pero hoy se creen que tienen toda la enjundia, toda la personalidad para ser los presidentes de Colombia, porque ellos nacen y juran que como sus padres se han digerido este país durante todos estos años, ellos como hijos también tienen ese derecho. Es decir, los padres cooptan o eligen o designan quiénes son los que los van a elegir. Y el pueblo, por supuesto, como borrego, actúa igual, elige los mismos que nos tienen clavados literalmente durante todos estos más de 200 años de vida republicana. Vamos a lo que vinimos, a orientar a la gente en las consultas que nos hacen aquí, porque en el caso de la señora Ana Caicedo, que nos llama desde Caloto y nos dice que desde el año 2002 viene trabajando en casa de familia por días, y que en una de esas casas trabaja 2 días por semana, en otras casas trabaja un día para tratar de sobrevivir, y que estas personas no le estaban pagando las prestaciones de ley, ni la tenían vinculada al sistema de seguridad social. Ella hoy pregunta, quiere saber qué sucede al respecto con su seguridad social y específicamente lo que tiene que ver con pensiones, si esos empleadores están o no obligados a reconocerle y pagarle los aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Vamos a resolverle a doña Ana Caicedo, pero antes tenemos un televidente en línea. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Habla con Steven de acá de Jamundí. Don Steven de Jamundí, ¿cuál es su inquietud, don Steven? Sí, señor. Doctor, lo que pasa es que yo estaba en una empresa con contrato a término indefinido, y un día cualquiera pues yo tenía un trámite por una de calificación por enfermedad laboral, y pues estaba en calificación apenas para determinar el origen. Un día cualquiera me despidieron sin justa causa, demandé, gané en primera instancia en Caloto, después se fue para Popayán, gané con los magistrados, y pues porque la cuantía pasó pues los 98 millones de pesos, se fue para casación porque ellos interpusieron el recurso. Sí, señor. Entonces yo la duda mía es la siguiente, doctor, ya que no he tenido como la oportunidad de informarme mucho con mi abogado. La inquietud mía es la siguiente: ellos trasladaron el recurso, o sea, el juzgado, la corte trasladó recurso a la empresa. La empresa respondió, pues incluso respondió algo que yo ya está mal hecho, porque yo creo que eso, lo que logré leer, es algo muy técnico, la casación, diciendo que yo no estaba incapacitado, y cuando a mí me despidieron yo estaba reubicado, había muchas incapacidades por 15 días, un mes, 12 días, tenía restricciones médicas, y pues lo que ellos pusieron en esa casación es que yo no tenía restricciones, que yo no estaba enfermo cuando me sacaron, o sea, cosas mal hechas y con mentiras. Entonces, la pregunta mía es, ya la empresa envió su respuesta, pero a nosotros no sé cuándo nos toque, pues, si nos toca hacer oposición a eso o qué, porque no nos han trasladado recursos a nosotros, hace ya más de 15 días. Correcto, Steven. Entonces vamos a resolverle a usted tan pronto terminemos con la señora Ana Caicedo. Su pregunta es, ¿por qué no le han todavía corrido traslado? Sí, señor. ¿Del recurso de casación? Sí, y como que cuáles son los pasos, los puntos que se van dando para resolver esa casación. Bueno, vamos entonces a responderle ahorita al amigo Steven, pero antes vamos a resolverle a doña Ana Caicedo. Recordemos que trabaja en casa de familia desde el año 2002. Puede colgar la línea, don Steven,
porque vamos a recesionar más llamadas. Entonces, doña Ana Caicedo ha trabajado por días. Esto tiene mucho que ver con este decreto 1174 de agosto 27 del 2020, que ha generado mucha controversia allí en los círculos sociales, especialmente en el gremio de trabajadores. ¿Qué pasa al respecto con este decreto 1174 y qué sucede, por supuesto, con el caso de doña Ana Caicedo? Primero, digamos, doña Ana Caicedo, que el empleador no tiene por qué eximirse de reconocerle y pagarles aporte a la pensión por el solo hecho de que usted trabaje 1 o 2 días a la semana. No hay ninguna justificación para que el empleador se sustraiga. Luego, desde el año 2002 hasta la fecha, o hasta que usted trabajó con esos empleadores, ellos están en la obligación de reconocerle y pagarle aportes al sistema pensional, no solamente al pensional, vincularla al sistema de seguridad social integral. Pero, como por fortuna a lo mejor usted no tuvo ningún accidente laboral, ni tuvo una enfermedad de consideración que haya tenido que gastar una suma de dinero bastante amplia, entonces en este caso nos apegamos a los aportes de pensiones, porque esos no prescriben. Ojo, no prescriben. Es que los aportes a que está obligado un empleador frente a ese trabajador de hacerlo al sistema de seguridad social en pensiones no es nuevo, no nace con la ley 100 tampoco. Esa obligación nace mucho antes, porque recordemos que los artículos 259 y siguientes del Código Sustantivo Laboral, artículo 259 y siguientes, ordenaban al empleador reconocer la pensión. Solo a partir del 1 de enero del 1967 se crea el Fondo de Pensiones del Seguro Social y a partir de ese momento se le dice al empleador, ojo, afílielo al Seguro Social y hágale aportes. Y si no lo afilia o no hace aportes, el empleador debe asumir el reconocimiento de las prestaciones, tanto asistenciales o económicas, que se desprendan de ese incumplimiento de vincularlo al sistema de seguridad social. Ahora bien, en el caso de la señora Ana Caicedo, tome nota, doña Ana Caicedo y demás televidentes, decreto 2616 del 2013, decreto 2616 del 2013, tiene como objeto obligar al empleador, ojo, obligar al empleador a hacerle aportes a tiempo parcial a esos trabajadores que tienen vinculados por 1 día, 2 días o 3 días a la semana. Está allí en el decreto 2616 y digo que tiene mucho que ver con el decreto 1174, porque lo que dijo el decreto 1174 ya estaba regulado por el decreto 2616 de 2013, ya estaba ahí regulado. Pero, tal como decía ahorita doña Margarita Cifuentes, los políticos con algunos decretos, y entre ellos el 1174, lo que están buscando es socializar la pobreza en materia de pensiones. ¿Por qué razón? Porque como el artículo 35 de la ley 100 establece que ninguna pensión podrá ser inferior al mínimo, y el señor presidente en el año 2005, ya ustedes saben a quién me refiero, hagan memoria, tienen que estudiar la historia de Colombia, seguir la historia de Colombia. ¿Quién estaba en el 2005? Ese presidente en el 2005, con el acto legislativo, creó los famosos beneficios económicos periódicos. Y esos beneficios económicos periódicos que se crean con el acto legislativo 01 del 2005 no tienen otra finalidad que atacar el artículo 36 de la ley 100, indicando que podían recibirse, entre comillas, pensiones por debajo del salario mínimo. Entonces hay un estímulo del Estado que dice, por cada 80 pesos que usted aporte, yo le voy a dar 20 como Estado. Bueno, el Estado no va a nada, la sociedad, porque el Estado está conformado por unas pirañas que manejan, pero ellos no aportan absolutamente nada, sino que se apoderan de lo que hacen aportes las otras personas que tienen un poco más de capacidad económica. Entonces, ¿qué sucede al respecto
Doña Ana Caicedo, su empleador está en la obligación de reconocerle esos aportes al sistema pensional. Hay que liquidarlos proporcionalmente. Y si usted tenía 2 empleadores más, entre los 3 empleadores, de acuerdo al tiempo que usted laboraba con ellos semanalmente, están en la obligación de hacerle esos pagos, pedir un cálculo actuarial. A mí se nos olvidó consultarle a usted si algún día había sido afiliada, no propiamente por sus empleadores, porque con ellos usted dice hace 18 años está haciendo aportes al sistema. Estamos hablando del año 2002. Y si usted tiene 32 añitos, entonces estamos diciendo que ya usted pasaba de los 30 años cuando se vinculó a trabajar con ellos. Y por eso queremos mirar si antes de trabajar con estos empleadores la habían vinculado al sistema de seguridad social en pensiones. Independientemente de esto o no, usted, repito, tiene derecho a que el empleador le liquide esos aportes. Hay que acercarse a un fondo de pensiones, bien sea un fondo de los que administra el régimen de ahorro individual con solidaridad, o bien sea el régimen de prima media con prestación definida que maneja Colpensiones. Si usted me pregunta en este momento a cuál de esos 2 fondos puedo yo hacer esos aportes, habría que mirar si usted todavía tiene estabilidad laboral para que lo haga a través de Colpensiones, o en su efecto, si usted no piensa pensionarse, hágalo en un fondo privado, porque el fondo privado le da mucho más dividendo. Si no logra acreditar el número de semanas y cumple la edad, le da la devolución de saldos, artículo 66, que es un monto mucho mayor que el que reconocen a través de la indemnización sustitutiva de la pensión. Indemnización sustitutiva de la pensión. Entonces, para que tenga presente, doña Ana Caicedo, y no vaya a cometer el error de quedarse brazos cruzados. Ya tiene 52 años, está a 5 de cumplir la edad mínima, y esto poco a poco va socavando su capacidad laboral, y llega un momento en que usted ya le cuesta levantarse a trabajar para devengar o para sobrevivir. Por eso es muy importante, pero muy importante, doña Ana, que usted puede visitarnos a nosotros en la dirección que aparece en pantalla. Allí le hacemos ese cálculo actuarial y establecemos cuánto es el monto que debe pagarle a usted el empleador en materia de pensiones. Hay que consultar con Colpensiones, hay que consultar con un fondo privado, pero es necesario que usted se vincule o la vinculen sus empleadores. Aún está a tiempo de poder reclamar a través de un proceso ordinario laboral. Visítenos, ahí en pantalla están nuestros teléfonos para que usted pueda comunicarse con nosotros. Nos vamos con el último amigo que nos llamó, el amigo Steven, que nos llama desde Jamundí. El amigo Steven nos dice que tiene muchos años trabajando con una empresa. Al parecer esa empresa prescindió de sus servicios estando aforado con estabilidad laboral reforzada, es decir, no cumplió las exigencias que indica el artículo 26 de la ley 361 del año 1997, conocida también como ley Klopatowski. En esa ley se establece que si la persona está incapacitado, está protegido con estabilidad laboral reforzada, que es un concepto jurisprudencial, entonces es necesario que el empleador, para poder prescindir de ese trabajador, acuda ante el Ministerio del Trabajo. No es que el trabajador aforado no se pueda despedir, claro que se puede despedir, en la medida en que incurra en una de las causales establecidas en el artículo 62, 63 del Código Sustantivo del Trabajo. Ese trabajador que está aforado puede despedirse, puede prescindirse de sus servicios. Lo que la ley dice es, ojo, no lo saque de esa forma, llévelo ante el Ministerio del Trabajo
solicite el levantamiento del fuero y que sea este funcionario de carácter administrativo quien se encargue de establecer si se levanta o no el fuero de estabilidad laboral reforzada. Esto para hacer esa aclaración antes de darle respuesta al amigo Steven, que nos llama desde Jamundí, y los demás televidentes que nos observan. Ya vamos a ir con nuestro televidente en línea, vamos a concretarle aquí al amigo Steven y volvemos con el televidente. Entonces, ¿qué sucede, amigo Steven? Si ya se demandó y se acogió al criterio de la Corte Constitucional, porque es que el criterio de la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, no ayuda en nada al trabajador en materia de estabilidad laboral reforzada. Porque para la Corte Suprema de Justicia, su sala laboral, para que una persona pueda tener estabilidad laboral reforzada por enfermedad o por calificación, es necesario que esa persona tenga una calificación profunda, es decir, que esté por encima del 25%. Eso exige la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, en alguna jurisprudencia. Habla de la calificación profunda, habla de la calificación leve o habla de una calificación media. En este caso, dice la Corte Suprema de Justicia que tiene solamente el fuero el que ha sido calificado con una calificación o una valoración profunda por encima del 25%. Me aparto de esa tesis y me quedo con la de la Corte Constitucional, que es mucho más flexible al trabajador y dice que no es necesario que ese trabajador se haya calificado con pérdida de capacidad laboral, sino que aún estando en pleno tratamiento tiene fuero de estabilidad laboral reforzada, estando enfermo tiene fuero de estabilidad laboral reforzada, si está pendiente de la práctica de algunos exámenes para determinar su pérdida de capacidad laboral, tiene esa estabilidad. Entonces, me acojo a lo que usted dice, Steven, y le reafirmo que si a usted en primera instancia, a usted le dieron la razón, en segunda instancia confirman el fallo, esperemos que la Corte Suprema de Justicia no desobedezca lo que ha dicho la Corte Constitucional como organismo de cierre en materia de interpretación de la norma. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional se le confía esa guarda y protección de la Constitución y como tal tiene la última interpretación sobre todo aquellas normas protectoras de los derechos fundamentales. De tal suerte que en el evento en que la Corte Suprema de Justicia, porque también puede suceder, revoque el fallo de primera instancia que fue confirmado en segunda instancia por el tribunal, usted puede vía tutela, ojo, vía tutela, dígale a su abogado que pueden entutelar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, en la medida en que no le confirmen ese fallo. Pero como me ha explicado usted todo, apunta a que el fallo va a ser confirma, es decir, no lo van a casar, no lo van a casar. Ahora bien, jovencitos, frente al tiempo, si usted dice que a la empresa le corrieron traslado y que ellos argumentaron y mandaron allá la sustentación del recurso extraordinario de casación, esto no significa que no se le haya corrido traslado a usted, porque cuando los procesos se notifican en estado, no se hace para una de las partes, se hace para ambos extremos, bien para usted en su condición de demandante y bien para la condición de la empresa de demandado. Entonces, a usted no espere que le vayan a correr traslado, porque si ya le corrieron traslado a la empresa, en ese mismo auto, en esa misma providencia, le corrieron traslado tanto a usted como demandante como a la empresa. Si el abogado no contestó allí es porque considera que los elementos o los argumentos que existen dentro del expediente son suficientes para que los magistrados accedan a las peticiones de la demanda. Steven, muchas gracias. Vamos con el último televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Yo ya viendo el programa. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Yo me llamo de la ciudad de Palmira.
Sí, señor. ¿Y su nombre cuál es? Orlando Valencia. Libardo Valencia. Orlando Valencia. Don Orlando Valencia. ¿Y su inquietud cuál es, don Orlando? Mi inquietud era el siguiente, lo que pasa es que yo trabajé en una empresa, ¿me entiende? Y yo pues tenía unas restricciones, me dejé engañar, recibí un billete. Entonces me dieron el billete y ahora pues yo en ninguna parte consigo trabajo. Yo fui calificado en la Junta Nacional, en la Junta de Cali, en la Junta Regional, pero no me dieron suficiente puntaje. Y ahora pues en donde voy a pedir camello me sale todos esos problemas. ¿Cuánto hace que recibió usted el dinero? Hace como unos 5 o 6 años. ¿Cuántos años? 5 o 6 años. 5 o 6 años, correcto. ¿Y ese dinero que usted dice recibió para que lo despidieran de la empresa y recibiendo este dinero como indemnización, lo hicieron en el Ministerio del Trabajo? ¿Dónde lo hicieron? Sí, ahí me hicieron bien, me dieron en el Ministerio de Trabajo en Bogotá, me hicieron firmar un papel en Bogotá. Correcto. ¿Cuál Ministerio del Trabajo? ¿Y usted tiene el acta donde se celebró esa conciliación con la empresa? El acta sí, yo la tenía, sí señor, pero se me embolató. Yo tenía, inclusive que yo... Ay, quita Yuli. Sí, inclusive también me dieron un papel que yo tengo que hacerme calificar cada año o cada 5 años del trabajo. Correcto. ¿Y cuánto le dieron a usted de pérdida de capacidad laboral, don Orlando? No, me dieron, primero me dieron 13.5 y ya de Bogotá me la bajaron a 7 puntos, me bajaron a 7. Bueno, 7 puntos. Y su pregunta es saber si puede hacer algo ahorita. No, lo que yo pregunto es, si a mí no me quieren dar trabajo, porque yo también me dieron trabajo en una empresa, salí con la columna mala, tengo problemas de clavícula, tengo problemas de hombros, a ver si yo me podría calificar para que me hagan una junta regional, nacional, no sé, para no esperar mis 62 años y no para ver si puedo recuperar mi plata que tengo en el fondo de pensiones. ¿Y cuántas semanas tiene cotizadas, don Orlando? No, yo tengo como 1000 y pico y como yo traje con el Estado también, tengo un billete ahí del Estado. Pero un momentico, porque vamos por parte, don Orlando. Cuando usted dice 1000 y pico, ¿cuántas semanas hace mención que tiene? Como 1050 semanas en porvenir. 1050 semanas en porvenir, correcto. ¿Y usted trabajó con el Estado y esas semanas que tiene con el Estado no se la han trasladado a porvenir? No, todavía no han trasladado porque yo iba haciendo las vueltas y me dijeron que a lo que cumplía 62 años. ¿Cuánto tiempo tiene con el Estado usted? 5 años de soldado profesional. 5 años que prestó servicio militar, correcto. ¿Y usted qué edad tiene ahorita? Ahorita tengo 52 años. 52 años, perfecto. Entonces, su pregunta es que si puede hacerse calificar para ver si le dan la plata. Sí, para ir por sacar mi plata allá, para poder yo camellar, porque ninguna empresa me dan trabajo. Bueno, entonces vamos a responderle rápidamente porque ya el tiempo aquí arrecia. Puede colgar la línea, don Orlando, y permítame decirle que usted no pretenda hacerse calificar para que le den la plata. Hágase calificar para que lo pensionen por invalidez. ¿Por qué razón? Usted ya dijo que recibió un dinero y cometió un error en arreglar con esa empresa para que lo sacaran y a cambio iba a tener una indemnización. No consiguió más trabajo. Eso es lo que usted manifiesta hasta el momento, o que consiguió trabajo en otra empresa y lo sacaron estando igualmente con algunos problemas de salud. Supongamos que usted hoy lo califiquen. El hecho de que lo califiquen por debajo del 50 no le da derecho a reclamar la indemnización sustitutiva o en este caso la devolución de saldos como lo tiene el artículo 6.6 de la ley 100. No le van a dar la plata por el hecho de que lo califiquen con menos porcentaje del 50%. Y si lo califican con un 50% o más, habría que mirar si usted tiene derecho a la pensión de invalidez conforme a las normas o a la jurisprudencia. Es decir, si usted no tiene las 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, ya tendría que buscarse si se puede aplicar el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. Esto pues, para hacerle claridad a usted, amigo Orlando, no le van a devolver ese dinero porque la ley es clara. Si usted lo pensionan por invalidez, ojo, si lo pensionan por invalidez de origen laboral, ahí sí le pueden entregar el dinero.
Pero si lo pensionan por vejez, por invalidez de origen común, pues esas semanas que tiene allí le sirven para obtener reconocimiento de la pensión. Luego, no pretenda sacar ese dinero ahorita, sabemos la necesidad que tiene, aún le faltan 10 años porque tiene 52, se pensiona a los 62, pero ya tiene las semanas suficientes para que pueda pensionarse tan pronto cumpla los 62 años. 1050 semanas en porvenir, tiene 5 años trabajados o prestados de servicio militar, allí poquita tiene 250, y 1050 ya le da 1300 semanas. En el fondo privado solamente necesita 1150 semanas para poder alcanzar la pensión mínima de vejez, artículo 65 de la ley 100. Pues bien, amigo Orlando, que nos llama de Palmira, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Sígame el consejo, busque la forma de generar ingresos hasta que cumpla esos otros 10 añitos y pueda obtener la pensión. A usted, don Orlando Valencia, a la señora Ana Caicedo, al señor Tomás Ibito, al señor Steven, que nos llamó también de Jamundí. Gracias por comunicarse con nosotros. Los invitamos a que socialicen el conocimiento que por aquí, por Tablero Jurídico, impartimos todos los días para que la gente conozca cuáles son sus derechos que están allí consagrados en la ley, especialmente de la seguridad social, del derecho laboral y, por supuesto, de la salud. A todos ustedes les deseamos una muy feliz tarde, en especial a la doctora Ruth Milena Murillo, igualmente a la doctora Gladys Alessandra Grueso, a la doctora Lida Pinilla y por supuesto doña Amparo Ruiz, que siempre está allí al pie del televisor rogando que todo salga bien sobre los procesos que tenemos en juzgado. Gracias a todos, fuerte abrazo, Dios los bendiga, nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.